Hola, bienvenidos. Una historia cuenta que un niño que se llamaba Carlitos, que apenas tenía 5 años, acostumbraba a seguir las huellas de su padre, sin que su padre se diera cuenta. El padre de Carlitos, quien se llamaba Don Felipe, también acostumbraba a salirse cada noche para ir allá con sus amigos y pasar con ellos un rato agradable. Y una noche, Don Felipe salió como él solía acostumbrar para ir a pasar un buen rato con sus amigos. Pero esa noche era fría y estaba nevando. Y asimismo, como Carlitos solía hacer, también salió esa misma noche, siguiendo las pisadas de su papá en la nieve. Pero Carlitos, sin darse cuenta esa noche, perdió las huellas de su papá en el camino. Y después de estar buscando y haberse cansado, decidió regresar a casa. ¿Pero qué creen que pasó? No pudo regresar a casa, pues estaba oscuro y se perdió y se quedó allí en el lugar donde estaba perdido. Esa noche, después de que su padre regresaba, notó que habían otras huellas, las huellas de su hijo que habían pisado donde él había estado. Y no muy lejos de donde se perdieron esas huellas, encontró a su hijo en el suelo tirado. Su hijo había perdido la vida. Y en ese momento su padre exclamó a gran voz y con mucho dolor: Hijo mío, trataste de seguir mi ejemplo, encontrando con ello tan solo la muerte. Tristemente, lo que podemos aprender de esta historia es que si seguimos las huellas humanas o de otras personas, imitando el ejemplo del hombre, solo encontraremos el fracaso. Pero resulta que si hay un ejemplo digno de imitar, y no solo eso, sino también que da vida, es Jesús. El joven cristiano, y pues no nada más el joven cristiano, sino todo verdadero cristiano y discípulo de Jesús, debe aprender a ser como Él cada día de su vida. En esta vida se podría decir que la mayor parte de los jóvenes se capacitan en diversas áreas de su vida, ya sea en sus estudios, profesionalmente o en trabajos, para vivir una vida con optimismo y experimentar el éxito en sus vidas. Pero tristemente muchos ponen su prioridad en las cosas del mundo y en esos anhelos y descuidan el desarrollo de su vida espiritual. Y aunque no necesariamente es malo llegar a hacer algo en este mundo, ya sea profesionalmente o académicamente, sí es malo cuando eso toma lugar de su desarrollo espiritual. ¿Qué llegará a ser el joven que descuida su vida espiritual y pone su prioridad en las cosas y en los anhelos de este mundo? Será una catástrofe. La prioridad de un cristiano es aprender a ser y seguir los pasos de Jesús todos los días de su vida. Es ser igual a Él antes de lo demás. Ya lo demás vendrá por añadidura si uno se capacita primero como discípulo verdadero del Señor. En este estudio veremos un modelo de carácter que nos presenta el Señor Jesús y haremos bien nosotros al querer ser iguales a Él. Pero primero, permítame orar para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre Santo, porque nos bendices de muchas maneras, Padre, y nos provees, Padre, cada día de nuestras vidas, Padre. En estos momentos, Padre, también estamos agradecidos porque nos permites poder escuchar y estudiar tu santa palabra, Padre. Y te ruego, Padre, que nos ayudes en este estudio, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a saber, Padre, poder poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Y no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores, Padre. También te ruego por aquella persona que escucha este mensaje, Padre, y que aún no se entrega a los pies del Señor. Te ruego, Padre, que tú toques su corazón en estos momentos para que ellos decidan, Padre, entregarse a ti, Padre, y obtener la vida eterna, Padre. Te ruego también, Padre, por el perdón de nuestros pecados y seas tú quien nos guíe en este estudio. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El verdadero discípulo puede encontrar en Jesús no tan solo la salvación eterna por medio de su sacrificio por nosotros en la cruz, pero también podemos encontrar en Él el modelo perfecto
para desarrollar un carácter de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que nos presenta el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, de los versículos del 25 al 30. Y al leerlo, les invito a fijarse bien cómo era el Señor Jesús, que también nosotros podemos imitar. Dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, al ir descubriendo esas características modelo, es importante reconocer lo que el Señor estaba diciendo en esta ocasión. Podemos ver claramente que Él inicia con una alabanza al Padre, lo cual es una enseñanza para nosotros a alabar al Señor en nuestras oraciones todo el tiempo. Él es el único que merece la alabanza, ya que Él es soberano sobre el cielo y la tierra. Pero luego vemos claramente que hay un motivo para esa alabanza ahí en el versículo 25. ¿Cuál es ese motivo? Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí podemos ver que hay dos grupos de personas a las cuales a un grupo se les es revelado algo y a la otra no se les reveló. Y eso mismo que no fue revelado a los sabios y a los entendidos en este pasaje y que sí fue revelado a los niños es el Evangelio de la Gracia. Aquí el Señor Jesús hace referencia a los sabios y entendidos para referirse a aquellos arrogantes escribas y fariseos quienes pretendían tener un pleno conocimiento de las Escrituras y también ellos decían que interpretaban la ley correctamente. Y a ellos específicamente Jesús les afirma que el Padre les ha escondido las maravillas del Evangelio por la dureza y orgullo de sus corazones. Lo cual también en el día de hoy podemos decir que hay muchas personas que rehúsan creer en Jesús y su salvación. Hay muchas personas en este mundo que no creen y rechazan el Evangelio y muchos pueden llegar a endurecer su corazón. Pero en este pasaje también podemos ver que menciona a los niños. ¿Será que solo a los niños les es revelado el Evangelio y a los adultos no? Claro que no. Aquí el Señor menciona que a los niños sí se les es revelado el Evangelio de la Gracia. Pero esto es referencia a la gente humilde y sencilla de corazón. La gente que tiene la disponibilidad de abrir su corazón y de querer aceptar el Evangelio y querer ser instruido por el Señor. Esa gente es como un niño, que cuando un niño es pequeño aprende mucho de sus padres y se deja instruir por sus padres. ¿Y cómo eres tú? ¿Eres un niño espiritualmente hablando que abre su corazón con sencillez para recibir el Evangelio y querer ser guiado? ¿O eres duro de corazón, como muchas personas que rehúsan creer en lo que el Señor nos ha dado y nos revela en el Evangelio? Y en el versículo 26 podemos ver la razón por cual Dios lo hizo. Dice: Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos que Dios lo hizo, según las palabras del Señor Jesús aquí, porque es la soberana voluntad del Padre, pero también este mensaje nos implica otra razón, la cual es porque el corazón de esas personas es lo suficientemente humilde para aceptar ser instruidos. Solo quienes reconocen su necesidad espiritual pueden alcanzar la vida eterna. Los arrogantes que se aferran a sus conocimientos y bondad para ser salvos no pueden entrar en el reino de los cielos. Y aquí en el versículo 27 nos resalta la íntima comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Qué recibió
Jesús de parte de su Padre aquí en este versículo? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y quién conoce al Hijo? Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quién conoce al Padre según este pasaje? Dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y finalmente, ¿qué dice que Jesús hará? Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces podemos ver que todo esto es referente al Evangelio. Pero luego el Señor Jesús nos da una clara invitación en el versículo 28. ¿A quiénes invita y cuál es la razón? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación para todos, incluso aquellos escribas y fariseos, si ellos llegaran a aceptar. Aquí no hay ninguna acepción de personas. Pero ¿cuál es la carga que se menciona aquí en este pasaje? ¿Por qué Jesús hace mención de que están cargados y trabajados? Pues en ese entonces esas cargas podrían ser referentes a lo exigente y riguroso del legalismo impuesto por aquellos escribas y fariseos hacia la gente para cumplir con la ley. Eran tan difíciles los requisitos que ni siquiera ellos mismos querían cumplirlos. Miren lo que dice el Señor Jesús de ellos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, pero allá en el capítulo 23, versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y pues son estas cargas que el Señor Jesús les invita a darle para descansar. Y también esa invitación va incluida para los escribas y fariseos, si ellos decidieran seguirle. Pero aún más profundamente, después de ver bien este pasaje y lo que menciona el Señor Jesús aquí sobre la revelación del Evangelio, su relación con el Padre y lo que nos revela a nosotros, podemos ver que esa carga pesada aquí es el pecado del hombre. El pecado del hombre es una carga muy pesada y lo hará infeliz y vivir una vida muy vacía. Pero solo en Cristo puede descansar el que peca, el pecador. Pues cuando el Señor perdona a la persona, le es quitada la carga del pecado. ¿Y cómo está tu carga ahorita? ¿Ya has entregado eso al Señor Jesús? ¿Y qué nos pide el Señor según el versículo 29? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, en este hermoso versículo, es donde podemos ver cómo ser como el Señor. Nos pide que como discípulos nos pongamos bajo su yugo. En otras palabras, que nos sometamos completamente a su señorío. Él mismo nos presenta dos características aquí. La primera es que seamos mansos. Generalmente la gente de hoy cree que la mansedumbre es un defecto en lugar de una virtud. Esas personas que creen eso ven la mansedumbre como una falta de carácter. Para ellos, el manso es un débil y uno que es incapaz de defenderse. Porque la definición de mansedumbre en sí es someterse y hacer lo que a uno se le diga y no actuar defensivamente o reaccionar de alguna manera cuando uno se le dice algo o incluso se le hace algo a esa persona. Pero ese orgullo jamás debe de ocuparse del corazón del hombre cuando se trata de someterse al señorío del Señor. Jamás debe ocurrir eso. Ese orgullo y dureza de corazón por sus propias creencias los llevará a ser iguales que aquellos escribas y fariseos. La mansedumbre es la actitud o disponibilidad del corazón del discípulo para hacer la voluntad de Dios. Y no es porque lo tiene que hacer porque sea un requisito, sino que el verdadero discípulo lo hace porque ya tiene un nuevo carácter en Cristo y le permite desear la voluntad de Dios como su máximo bien. Y así como el Señor Jesús se sometió al Padre y fue manso, también nosotros debemos de ser iguales a Él. Pero aquí en este mismo versículo y en este pasaje pudimos ver que también fue otra característica la que se destaca aquí, que
el Señor Jesús es y que nosotros también debemos de ser. Y esa es la humildad. Él fue humilde de corazón. La humildad es lo opuesto del orgullo. La humildad aquí es estar dispuesto a recibir lo que viene del Señor. Recibir el Evangelio como niños y ser pastoreados por el Señor. Estas actitudes que demostró el Señor Jesús en todo su ministerio y su vida, también deben de ser nuestras actitudes para con el Señor. Pero además de estas dos características, me gustaría agregar una tercera característica que se menciona allá en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, de los versículos del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué exhortación da el apóstol Pablo en el versículo 5? Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol nos impulsa a seguir ese ejemplo del Señor Jesús y tener el mismo sentir que Él. Pero ¿qué fue ese sentir del Señor? Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse. En otras palabras, Él no se aferró a su deidad como un pretexto para no venir al mundo y dar su vida por nosotros. Dios en Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este acto revela su infinito amor por el hombre. ¿Y qué forma tomó Jesucristo según lo que vemos en el versículo 7? Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó la función de siervo. Él vino no para ser servido, sino para servir. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 10, versículo 45 sobre esto. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora, ¿hasta qué nivel se bajó el Señor según lo que vemos en el versículo 8? Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí recalca la característica que también debemos de imitar del Señor, lo cual es ser obedientes. Aquí vemos claramente la obediencia de Cristo hacia su Padre. Su obediencia al Padre fue de una manera total. Él no se echó para atrás y obedeció hasta la muerte. Y dice aquí, y muerte de cruz. En otras palabras, una muerte súper difícil, dificilísima de llevar. Estuvo dispuesto a padecer porque siempre hizo lo que el Padre le pidió que hiciera. Y esa obediencia tuvo una recompensa. Podemos ver la gran recompensa por su obediencia a Dios allá en los versículos del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su obediencia, Dios exaltó a Jesús y le hizo Señor sobre todo. Ante el mundo que le desechó y que podría decir
le ha rechazado y le rechaza, toda rodilla en este universo le reconocerá como el único Señor. Y para nosotros, el día de hoy, la invitación es a la obediencia total. Aunque muchas veces su obediencia signifique dificultades, inconveniencias, sufrimientos, dolores, y quizá es muy probable que en algunos casos eso signifique la vida misma. Se vienen tiempos muy difíciles para el cristianismo, pero aún así hay que ser muy obedientes. La vida del Señor Jesús se caracterizó por su humildad y su mansedumbre. Por su humildad y mansedumbre, Jesús siempre estuvo listo para servir. Pero también Él expresó su mansedumbre en su completa obediencia al Señor. Él espera que sus discípulos sigan su ejemplo, aprendiendo a ser como Él cada día en estas cualidades. ¿Ya has demostrado humildad en tu corazón al haber recibido el Evangelio y aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has confesado tus pecados y te has arrepentido ante Él de corazón? ¿Le has entregado esas cargas a Él? ¿Estás dispuesto a ser manso y someterte a su santa voluntad completamente? ¿Estás dispuesto a obedecer en sus mandatos el resto de tu vida? Espero que tomes la mejor decisión de tu vida al buscar ser igual a Él. No como el niño que seguía los pasos de su padre, ni como los hombres de este mundo que nos invitan a seguir sus ideas y creencias y quizás sus metas, sino más bien siempre siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Después de todo, quien ejerza esas características mismas en su propia vida será exaltado por Dios. Así sea en nuestras vidas. Permítame orar. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, porque nos permitiste poder leer tu santa palabra juntos, Padre, y escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscar ser igual al ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de ser mansos, humildes y obedientes, Padre. Y Padre, poder ejercer eso en nuestras vidas todos los días, Padre, con el fin de glorificar tu nombre, Padre, y sobre todo también dar testimonio a aquellas personas que aún no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a ser hombres y mujeres de gran testimonio en este mundo, Padre, y buscar seguir creciendo y desarrollarnos espiritualmente cada día, cada vez más y más. Padre, te ruego, Padre, mucha bendición sobre nosotros. Bendice a cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, Padre. Y si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, Padre, que tú muevas su corazón a tomar la mejor decisión de su vida, Padre. Te ruego, Padre, por el perdón de nuestros muchos pecados y que nos bendigas en este día y en esta semana, Padre. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos.